¿Quién fue Suleimán el Magnífico? ¿Un héroe que llevó a su pueblo a la cúspide de la gloria o un tirano que utilizó la astucia para consolidar su poder? Esta pregunta, ¿Suleimán el Magnífico, héroe o el tirano más astuto de la historia?, resuena a través de los siglos, encapsulando la dualidad de una figura monumental. Su legado, tejido entre conquistas brillantes y decisiones despiadadas, sigue siendo un enigma que despierta tanto admiración como temor. Hoy nos adentraremos en las sombras y las luces de su reinado, explorando la mente y el espíritu de un hombre que desafía las categorías simples. ¿Estás listo para descubrir cómo un solo individuo pudo cambiar, para bien o para mal, el curso de la historia? Pero antes de continuar, asegúrense de suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún detalle de esta historia fascinante. El ascenso de un elegido. Suleimán nació en 1494 en la tranquila pero estratégica ciudad de Trabzon, una joya otomana en la costa del Mar Negro. Desde el principio, su vida estuvo marcada por una preparación casi divina para el liderazgo. Aprendió literatura, filosofía, matemáticas, astronomía y, por supuesto, los principios fundamentales del Islam. Para muchos, este enfoque en su educación era un indicio de que estaba destinado a la grandeza, como si fuera un elegido por el propio destino. Cuando ascendió al trono en 1520, el joven de 26 años no solo heredó un vasto imperio, sino también las tensiones internas y externas que amenazaban su estabilidad. Suleimán no perdió tiempo. A través de su ingenio político y su fe, buscó unificar a su pueblo bajo un ideal común. Pero detrás de esta imagen de unidad estaba la figura de un hombre que no toleraba la deslealtad ni la incompetencia. Se decía que Suleimán gobernaba con una mezcla de sabiduría y miedo. Aquellos que lo conocieron hablaban de su serenidad, pero también de su capacidad para tomar decisiones frías y calculadoras. ¿Era esta serenidad el reflejo de una fe inquebrantable o el disfraz de un estratega que veía cada movimiento como una partida de ajedrez? Un gobernante entre la fe y el poder. El título de Kanuni, o el legislador, no fue un adorno para Suleimán, fue un reflejo de su profundo compromiso con la justicia. Reformó el sistema judicial del imperio, asegurándose de que tanto los ricos como los pobres fueran juzgados bajo las mismas leyes. Esto fortaleció la confianza de sus súbditos y consolidó su posición como un líder justo. Sin embargo, no todo era tan claro como parecía. Aunque sus reformas buscaban proteger a los más vulnerables, también eran herramientas para fortalecer su control sobre el imperio. Cada ley promulgada, cada decreto firmado, tenía un propósito político detrás. Suleimán entendía que la justicia era una forma poderosa de ganar la lealtad de su pueblo, pero también sabía que el miedo era igual de efectivo. Uno de los episodios más oscuros de su reinado fue la ejecución de su hijo Mustafa. Suleimán, convencido de que Mustafa conspiraba contra él, ordenó su muerte. Este acto no solo destruyó a su propia familia, sino que también dejó cicatrices profundas en el imperio. Mustafa era amado por el pueblo y el ejército, y su pérdida fue vista como una tragedia nacional. ¿Era esta una decisión impulsada por el deber o por la paranoia? En el Islam, los gobernantes son responsables ante Dios por sus actos. Suleimán llevaba esta carga, pero ¿hasta qué punto se dejó llevar por su propio miedo a perder el poder? La influencia de Hürrem, amor o manipulación.
La historia de Hürrem Sultán es un ejemplo perfecto de cómo el destino puede ser moldeado por la voluntad humana. Llegó al palacio como una esclava de origen cristiano, pero su carisma, inteligencia y astucia la llevaron a convertirse en la esposa legal de Suleimán. Este hecho rompió con siglos de tradición otomana, donde las esposas de los sultanes no tenían el mismo protagonismo que las concubinas. Hürrem no solo fue una figura clave en la vida personal de Suleimán, sino también en los asuntos del Estado. Fue una consejera influyente, conocida por su habilidad para maniobrar en la compleja red de intrigas del palacio. Bajo su influencia, el imperio tomó decisiones que cambiaron su rumbo, pero su presencia también generó enemistades. Sus detractores la acusaron de ser la mente maestra detrás de la caída de Mustafa, allanando el camino para que sus propios hijos ocuparan el trono. Pero, ¿fue Hürrem realmente una manipuladora sin escrúpulos o simplemente una mujer que usó su inteligencia para proteger a su familia en un mundo lleno de traiciones? Esta relación plantea una pregunta inquietante. ¿Hasta qué punto Suleimán, el hombre más poderoso de su tiempo, era realmente el arquitecto de su destino? ¿Y hasta qué punto fue influenciado por una mujer cuya astucia rivalizaba con la suya? La expansión del imperio, gloria o devastación. Durante el reinado de Suleimán, el Imperio Otomano alcanzó una expansión sin precedentes. Sus ejércitos conquistaron Belgrado, arrasaron Hungría y llegaron a las puertas de Viena. En el sur, dominaron el norte de África, asegurando rutas comerciales clave en el Mediterráneo. Para el mundo musulmán, estas victorias eran vistas como un cumplimiento del deber sagrado del yihad, una expansión de la fe y la justicia. Sin embargo, cada conquista tenía un precio. Regiones enteras fueron devastadas y miles de vidas se perdieron en el proceso. Las guerras no solo eran una herramienta de expansión, sino también una forma de consolidar el poder interno. Cada victoria reforzaba la imagen de Suleimán como un líder invencible, un hombre guiado por la voluntad divina. Pero, ¿puede un imperio construido sobre las cenizas de la guerra sostenerse eternamente? Suleimán parecía creer que sí. Sus proyectos arquitectónicos, como la mezquita de Suleimán en Estambul, no solo eran un testimonio de su fe, sino también de su deseo de inmortalizarse. Estas obras reflejaban una mezcla de devoción y ambición que definía su carácter. La herencia de Suleimán, inspiración o advertencia. El legado de Suleimán es tan vasto como su imperio. Para algunos, es un modelo de liderazgo que combina fuerza, justicia y visión estratégica. Para otros, es un recordatorio de los peligros del poder absoluto. En el Islam se nos enseña que todo poder viene de Dios y que los líderes serán juzgados por cómo lo usaron. Suleimán parece haber sido consciente de esta verdad, pero también fue víctima de sus propias ambiciones. Su historia nos obliga a reflexionar sobre la delgada línea entre la grandeza y la tiranía, entre la fe y la política. Sus reformas legales, sus conquistas y su legado cultural son pruebas de su genio, pero también de su humanidad. Como todos los grandes líderes, Suleimán no era perfecto. Era un hombre que luchaba por equilibrar sus ideales con las realidades de gobernar un imperio. En conclusión, Suleimán el Magnífico sigue siendo una figura que desafía nuestras percepciones de la historia y la humanidad. ¿Fue un héroe guiado por la fe y la justicia o un tirano que utilizó su astucia para mantener el control? La respuesta depende de cómo elijamos interpretar su vida y sus acciones. Al final, Suleimán no es solo un personaje histórico, es un espejo en el que podemos ver nuestras propias luchas con el poder, la fe y la ambición. ¿Qué elegirías tú
si estuvieras en su lugar. Suleimán el Magnífico, con su astucia y poder, marcó una era que aún resuena en la historia. Pero no fue el único líder que dejó una huella imborrable. Antes de él, en las cruzadas, un hombre se destacó no solo por su habilidad estratégica, sino por su honor y justicia en medio del caos. Saladino, el hombre más honorable de la Edad Media. ¿Qué lo hizo tan diferente de los líderes de su tiempo? ¿Cómo conquistó no solo territorios, sino también el respeto de sus enemigos? Descúbrelo ahora en el siguiente video y adéntrate en la inspiradora historia de un líder que personificó la verdadera nobleza. Haz clic y conoce a Saladino. Deja tus comentarios y no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones, darle like, comentar y compartir. Y recuerda, nadie es bueno, nadie es malo, todos simplemente somos.